Gracias, Dios mío, en esta noche, Padre, en el nombre precioso de Cristo, Señor. Si usted tiene una enfermedad en su cuerpo, póngase la mano ahí. Siento hacer una oración general. He estado orando a Dios para que el Señor sane a los enfermos, el Señor haga milagros. Todas esas cosas son esenciales que Dios las haga. Que en una ocasión Jesús le dijo a aquellos hombres: si ustedes no me creen a mí, por lo menos crean a mis obras. Y el Señor sanaba a los enfermos, dice la Biblia, abría los ojos a los ciegos. Y son señales que el Espíritu Santo hace cuando nosotros predicamos la palabra y enseñamos lo que es correcto delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, por cualquier enfermo que esté en medio de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Que tú llevaste nuestros dolores, Señor. Y en esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, declaro sano, Señor, todo hermano que ha venido enfermo y que ahora, Señor, está delante de ti y que tiene su condición delante de ti. Toca el cuerpo, Señor, y sánale. Para la gloria de tu nombre, Señor. Que sea glorificado tu nombre en medio de nosotros. Gracias, Señor, en esta noche. Danos la palabra. Que podamos edificar, Señor. Y que podamos hablar tu palabra. Porque tu palabra es verdad. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Saludo a todos los hermanos. Aleluya. En esta noche vamos a seguir, voy a terminar esta noche lo del bautismo en agua. Hemos estado hablando sobre algunas cosas que son parte del fundamento que todo cristiano debe tener. Cada cristiano debe conocer estas 6 cosas que hemos estado hablando. Y hoy vamos a terminar la parte que corresponde al bautismo en agua. Y ya para el otro viernes, si Dios lo permite, pues vamos a empezar entonces con el otro tema. Vaya leyendo aquellos pasajes de la Biblia que usted conoce. Estuve hablando aquí la otra vez. ¿Cuántos leyeron el capítulo 3 de Santiago? ¿Cuántos leyeron el capítulo 3 de Santiago? Nadie lo leyó. ¿Cuántos leyeron el capítulo 14 de 1 Corintios? ¿Tú lo leíste, Miriam? Esos pasajes es importante leerlos para uno ir, como digo yo, familiarizándose con ellos. Porque cuando empezamos a hablar acerca de estos pasajes, si usted no está familiarizado, se le hace más difícil usted entender lo que estamos hablando. Y en esta noche, pues, vamos a comenzar. Usted sabe que habíamos hablado ya bastantes cosas, por ejemplo, elegibilidad para el bautismo en agua. ¿Quién puede ser bautizado? Pues habíamos dicho que para ser bautizado tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo, una persona que se haya arrepentido. Si esa persona no tiene un arrepentimiento en su vida, pues a menos que la persona le diga a usted: yo quiero bautizarme, yo deseo bautizarme, y usted le predica a Cristo, y usted le dice: bueno, si te quieres bautizar, pues acepta a Cristo como tu Salvador y yo te bautizo. Estoy hablando de ministros de Dios unidos, porque tampoco cualquiera puede bautizar. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, habíamos dicho que para el bautismo en agua es necesario que la persona sea sumergida en agua. De hecho, la palabra bautizo significa sumergir completamente en agua, ¿verdad? No es con un chojito de agua que le echan en la cabeza, ni cositas así que hacen por ahí. Hacen muchas cosas. Y entonces hoy vamos a tocar los requisitos de aquellos elegibles para administrar el bautismo en agua. Dice: solamente ministros de Cristo, quienes han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en lengua, están capacitados para administrar el bautismo en agua apropiado. Escuche.
nosotros no estamos viviendo en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja en la iglesia. Cada cosa que nosotros hacemos, los ministros de Dios, tiene que estar avalado por la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pues desgraciadamente nosotros no podemos bautizar, porque eso es un sacramento muy importante. Escuchen, todo en el Nuevo Pacto es milagroso. Escuchen, en el Nuevo Pacto todo es milagroso. Cuando tú estudias a Dios desde el principio, desde Génesis, que Dios empieza a manifestarse y a trabajar con el hombre. Cuando Dios trabaja con Abraham, ¿verdad? Dios trabajó con Abraham. Y entonces usted dice, bueno, a Abraham le fueron hechas unas promesas. ¿Vio? Dios le hizo unas promesas a Abraham. Pero entre esa promesa le dijo que él iba a tener un hijo. ¿Verdad? Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Y Abraham y Sara estaban esperando tener el hijo, pero ya estaban viejos. Ya Abraham tenía 90 y pico de años, creo que tenía Abraham cuando Dios le da el hijo de la promesa. Y fue de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque la misma Sara en su testimonio dice, a esta edad tendré yo deleite. A esta edad que ya yo he perdido la costumbre de las mujeres, tendré yo un hijo. Y ella se echó a reír. Porque para ella le fue como algo cómico. ¿Verdad que sí? Porque era imposible que una mujer de 90 y pico de años pudiera dar a luz. Como era imposible para un hombre de 100 y pico de años. ¿Verdad? Porque ya estaban entrados en edad. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio el hijo a Abraham. Tuvieron el hijo de la promesa. Eso fue un milagro. Porque Sara era estéril. ¿Vio? O sea, una mujer estéril a los 90 y pico de años, tener un hijo, pues eso es un milagro. ¿Verdad? En el Nuevo Pacto, a diferencia del Antiguo Pacto, todo es de una manera milagrosa. Si usted sigue mirando por ahí, va a encontrar mujeres que eran estériles y dieron a luz. Y que Dios hizo cosas que siempre fueron milagrosas. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios hace las cosas Él. ¿Vio? Y aquel a quien Él le dice, veas esto, pues a ese Dios respalda, porque Dios lo mandó a hacer algo. Esa persona fue y hizo lo que Dios le dijo, y entonces Dios hizo el milagro. En el Nuevo Pacto, a diferencia del Antiguo Pacto, la Biblia dice que el Antiguo Pacto era un pacto en la carne. Escuche bien. No voy a buscar los versos ahora, búsquelo ahí, eso está en Hebreos. Usted lo puede leer por ahí en Hebreos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Léase esos capítulos de Hebreos. Era un pacto en la carne. ¿Y qué hizo Dios? Lo eliminó. El pacto de la ley fue eliminado. Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque nada perfeccionó la ley. Dice en hebreo. Nada perfeccionó la ley. Entonces en el mismo hebreo dice, bueno, si el primer pacto hubiese perfeccionado algo, Dios no hubiese hecho un pacto nuevo, porque ¿para qué? Si conforme a la ley podíamos ser salvos y podíamos alcanzar lo que Dios quería, pues ¿para qué Dios iba a hacer otro pacto? Imagínenselo, piénselo, analícelo mentalmente solamente. ¿Por qué Dios habría de hacer un nuevo pacto si con el pacto de la ley era suficiente? Lo dice Hebreos también.
No era necesario un nuevo pacto entonces. Entonces, cuando la Biblia habla de la ley, se refiere al pacto. No es a la ley de Dios como tal. Porque ahí hay una confusión, porque cuando hablamos de la ley hablamos del pacto, pero cuando hablamos de la ley también hablamos de la ley de Dios, o sea, de los mandamientos y lo que Dios tiene, todo eso. La ley no ha pasado a la historia, la ley no pasa a la historia porque la ley es eterna, es espiritual, es de Dios. Pero el pacto que Dios hizo bajo la ley, sí, ese pacto pasó a la historia, ¿verdad? No, los judíos no creen en el nuevo pacto porque Dios los endureció para salvar a los gentiles y después Dios va a tratar con ellos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero nosotros tenemos que entender que cada cosa que ocurre en el nuevo pacto es un milagro. Por ejemplo, el arrepentimiento es un milagro. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios puso arrepentimiento en nuestros corazones. Eso no salió de usted. Jesús lo dijo. Jesús dijo, y al que el Padre traiga, ¿verdad? Eso es el Padre que te trae. No es que salió de nosotros, no. Es que Dios nos atrajo. Nos sedujo y nos atrajo. El nuevo nacimiento es milagroso. Es el arrepentimiento. Después que usted se arrepiente ocurre esa transformación del pecador que usted era a una persona que ahora usted empieza a tener temor de Dios y a buscar a Dios. Eso lo hace el nuevo pacto. Eso ocurre en el nuevo pacto, ¿verdad? En el antiguo pacto sí había arrepentimiento. Era un milagro también. Porque cuando David clama, David lo dice, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿A quién le estaba pidiendo David? Es el único que puede hacer eso. ¿Vio? El bautismo en agua es un milagro también. ¿Vio? El bautismo en agua también es un milagro y tiene que ser ejecutado bajo la unción del Espíritu Santo. Cristo fue ungido por Dios, ¿verdad? ¿Verdad que Cristo fue ungido? Va a buscar esa parte. El Señor hablando está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál es el Espíritu del Señor? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ajá, ese pasaje es de Isaías, eso está citando a Isaías. ¿Qué pasa? Fíjese que el Señor fue ungido. ¿Y dónde fue ungido el Señor? En el bautismo, cuando Juan lo bautiza, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que descendió sobre él. ¿Verdad que sí que lo dice? ¿Y qué pasó? Mire Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese que hasta ahí Jesús no había hecho milagros. Jesús no se había manifestado. Pero cuando Jesús recibe el Espíritu Santo, hay una voz del cielo que da testimonio de él. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y dijo otra cosa: tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. ¿Verdad? Para usted ser sacerdote, usted tenía que ser ungido en el antiguo pacto. Todo sacerdote tenía que ser ungido con aceite. Moisés los ungió. Eso usted lo puede buscar en Levítico, creo que es que está. Moisés ungió a cada uno de los sacerdotes con aceite. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que ser ungidos para poder, y tenían que tener una edad de ¿cuánto? De 30 años
para poder fungir como sacerdotes. Tenían que tener una edad de 30 años y otras cosas que tenían que tener. No podían tener defectos físicos. No podían tener un ojo nublado, una oreja gacha, no le podía faltar un dedo, no podía ser cojo. Nada de esas cosas. Tenían que ser como perfectos. ¿Vio? En el nuevo pacto, lo que pasó en el antiguo pacto, todo es una sombra de lo que es el nuevo pacto. Por eso estamos hablando de estas cosas. El bautismo en agua en el antiguo pacto se dio cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios capítulo 10. Así que la nube y el mar son tipo y sombra ¿de qué? De los dos bautismos. ¿Vio? Tipo y sombra. El mar es tipo y sombra del bautismo en agua. Y la nube que estaba sobre ellos, tipo y sombra del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, nosotros, para fungir como sacerdotes y ministros de Dios, tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo. Igualito que hizo Jesús. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y es ahí donde Dios, desde el cielo, pronuncia a Jesús como su hijo. Hasta ahí Dios no lo había hecho. Ahí en ese momento Dios dice, este es mi hijo amado. Lo llamó hijo. En el antiguo pacto, Dios no le llamó hijo a nadie. Aparece llamando hijo de Dios solamente a los ángeles. ¿Vio? Nadie, porque después que Adán cayó, ningún ser humano fue llamado hijo de Dios hasta Jesús. Jesús fue llamado, la Biblia dice en Romanos, que fue declarado por Dios, hijo de Dios con poder. ¿Entiende? ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Cuando aparecen las profecías, en las profecías, los profetas hablan de Jesús y lo ponen como siervo, y solamente, creo que es una profecía que hay en Isaías, dice, y será llamado hijo. ¿Verdad que sí? Que es un cántico que lo cantamos. Y será llamado hijo. Entonces, aparece Dios llamando hijo de Dios y pronunciándolo como hijo de Dios en el bautismo que Jesús recibió cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Bien? De esto hay gente que dice muchas cosas y especulan muchas cosas, pero lo que la Biblia dice lo dice. Y dice en el capítulo 4 de Lucas y el primer verso, y dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted ve en el libro de Hechos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso aparece en un montón de lugares, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Oiga, si una persona está llena del Espíritu Santo, ¿se puede llenar más? Si usted tiene una botella llena de agua, ¿usted la puede llenar más? No le cabe más porque está llena. Así que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Dios nos llena de la cabeza a los pies. ¿Vio? Entonces estamos llenos del Espíritu Santo de la cabeza a los pies. Son 7 espíritus de Dios. La Biblia habla de los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos del Cordero, que van por toda la tierra. Y la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios, que es un solo espíritu, pero que tiene 7 diferentes manifestaciones, a los cuales la Biblia le llamó los 7 espíritus de Dios. Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, léalo. Ahí habla clarito. Dice que los 7 espíritus de Dios, que también son los 7 ojos del Cordero. O sea, donde quiera que está el Espíritu Santo, está el ojo del Cordero mirando y viendo. ¿Vio? Estas son cosas que están en la Biblia, pero que no se hablan mucho. Por eso cuando usted las oye, usted le retumba el oído y dice, eso me cae raro, nunca lo había oído. Porque es verdad.
¿Qué pasaba con la iglesia? Que la iglesia se desvió de los principios y se ha ido alejando y alejando y alejando cada día más y más de los principios de Dios. Y hemos perdido mucho. ¿Ve? Pero todavía hay algunos que estamos dispuestos a que nos quemen en la hoguera, a que nos golpeen, nos tiren piedras, por hablar verdades que son bíblicas y que es para bien de ustedes. Eso es para bien de ustedes. ¿Por qué? Porque eso fortalece su relación con Dios. El conocimiento de las cosas de Dios lo fortalece. El conocimiento de Dios fortalece esa relación que usted tiene con Dios. A más usted conozca de Dios, más adentro usted se mete con Dios. Hay gente que han estado en el Evangelio y usted los ve que de momento volaron y se fueron. Y después se los encuentra. Oye, no, yo no quiero saber de eso. A mí no me interesa. No sé cuántos de ustedes se han encontrado gente así, pero eso es una realidad. No, a mí no me interesa. ¿Pero y por qué no te interesa? Bueno, porque estuvieron en el Evangelio, pero nunca echaron raíces. La Biblia dice, hay un verso que habla de enraizados. O sea, echar raíces. El árbol, si no tiene raíces, ¿qué sucede cuando viene el vientito? Al piso, ¿verdad? ¿Sí? El árbol que no tiene buena raíz, el viento viene y lo tumba. Hay un cántico que dice, el justo como la palma florecerá. Ustedes han oído ese cántico, ¿verdad? En los valles floridos de Dios, como cedro oloroso crecerá y jamás perderá su candor. Olivo verde quiero ser, como David en la casa de Dios, en sus atrios florecer y brindar aromas al Señor. Entonces, la palmera, ¿sabe qué pasa con la palma? La palma tiene una raíz que penetra en la tierra, que si la palma mide 20 pies de alta, esa raíz está a 20 pies de profundidad en la tierra. Y si la palma sigue creciendo, la raíz sigue creciendo. Para usted arrancar una palma, la palma no se arranca, la palma se parte. Las palmas, por lo general, cuando caen, se parten. O sea, para arrancar una palma, usted tiene que sacar esa raíz completa. Y esa raíz es casi del grueso del mismo tronco de la palma. Por eso es que muchas veces usted ve que las palmas se caen de arriba y se queda el tronco de la palma parado. Las tormentas ven la palma. Yo en Puerto Rico veía las palmas en la tormenta, yo veía las palmas que se doblaban y se doblaban y se doblaban casi y volvían y enderezaban. Porque la raíz es bien fuerte. Entonces hay que echar raíces en el Evangelio. Usted tiene que echar raíces en el Evangelio. ¿Para qué? Para usted mantenerse firme en medio de las situaciones. Y cuando vengan los vientos, ¿qué vamos a hacer? Y los vientos soplan fuerte. ¿Cuántos saben que los vientos soplan fuerte? Los vientos soplan fuerte. Se lo estoy diciendo yo. Los vientos soplan fuerte. Y a veces usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es este revolú que está pasando en mi vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es este caos? Escuchen. A mí, de la noche a la mañana, yo tenía una guaguita, yo trabajaba de maestro y el sueldo de Puerto Rico no es muy bueno. Uno puede tener algún carrito y eso, y puede tener una casita. Mi esposa y yo trabajábamos los dos éramos maestros. Y yo tenía mi carrito, una guaguita GLC, ya usadita. Mira lo que pasa, se me dañó la lavadora. Yo dije, wow, se dañó la lavadora. Hay que sacar por lo menos $400 más para comprar una lavadora. Un día voy bajando para el pueblo y cuando siento un ruidito, yo dije, contra, qué ruido tan extraño. Yo dije, yo creo que la batería se salió de sitio y el abanico la rompió. Paró la guagua
Voy y busco, la batería estaba bien, todo, Dios, Dios, ¿qué sería? Cuando voy, y yo dije, adiós, ¿qué pasó aquí? La guagua se violó, trancó el motor. Oh, ok. Yo, ok, se dañó la lavadora, se dañó el motor, la guagua. Y a mi esposa le diagnostican cáncer. Qué tripleta, ¿verdad? Qué tripleta. Y usted dice, no tengo chavo para esto, no tengo chavo para esto. Y de momento, tángana, el azote más fuerte. A mi esposa le detectan cáncer del seno en etapa 4. Son cosas que vienen a la vida de nosotros y son fuertes, son fuertes, son vientos fuertes. Y si usted no tiene una buena raíz en el Evangelio, puede ser que usted diga como decía David, quiero volar como paloma, decía David. David lo dijo. David dijo, Señor, ¿quién me diera yo? ¿Quién me diera alas? Que yo pueda volar de esta situación que yo estoy viviendo. Y así nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? Queremos volar de la situación, salir de la situación. Pero ¿qué pasa? Que cuando las situaciones vienen, Dios quiere glorificarse. ¿Cómo Dios se glorifica? Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere que nosotros recibamos bien. Seguimos. Lo que quería llevarle, guárdelo. Ninguna persona que no haya recibido la unción del Espíritu Santo puede bautizar. Y usted me puede decir a mí, no, esto, aquello, usted puede poner todos los pretextos que usted quiera. Yo no voy a hacerle caso a eso porque es que esto está claro en la Escritura. O sea, la Escritura está claro. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés? Todos. ¿Se quedó alguno sin recibirlo? No, todos. Todos. Quiere decir que el advenimiento del Espíritu Santo es para todos. Entonces, todos los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés empezaron a fluir en sus ministerios aquellos a los cuales Dios llamó. Fueron los 12. A esos 12 cogieron ¿qué? La posición en la iglesia que Dios los llamó para hacer. Y habían algunos que eran evangelistas, otros eran pastores, otros eran maestros, etcétera, etcétera. Pero cada uno de ellos hizo lo que tenía que hacer bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para ser un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Verdad que la Biblia dice eso? Que somos llamados para ser reyes y sacerdotes. ¿Y cómo usted va a ser rey y sacerdote si usted no tiene la unción del Espíritu Santo en su vida? En la carne no se milita. En el nuevo pacto no podemos militar en la carne. Todo lo que nosotros hagamos en el nuevo pacto tiene que estar avalado por la unción del Espíritu Santo en nosotros. Si no, no sirve. ¿Usted entiende eso? No sirve. ¿Que la iglesia ha perdido muchas cosas de eso? Sí. ¿Por qué? Porque antes, cuando se iban a tomar decisiones en la iglesia, ellos se iban, se metían en ayuno y oración. Eso búsquelo en el libro de Hechos. Usted va a ver cuántas veces Pablo y los que andaban con él se metieron en ayuno y empezaron a orar a Dios para que Dios los dirigiera qué hacer. Y lo mismo hicieron los apóstoles. Por eso los apóstoles le dijeron a aquella gente, nosotros no vamos a estar bregando con asuntos de dinero, ni en las mesas, ni esas cosas. Nosotros vamos a dedicarnos a la palabra y a la oración. Y eso fue lo que hicieron. Y se supone que nosotros en la iglesia, cuando vamos a tomar determinaciones y decisiones, nos vayamos a orar y esperemos, vamos a orar. Gigi Javier era así. La vida de Gigi yo la miro porque la vida de Gigi fue una vida ejemplar. Y no solamente fue una vida ejemplar, una vida que nunca tuvo, nadie pudo señalarlo. Y él era así. Cada campaña que Gigi hacía, Gigi se metía en 7, 8, 10 días de ayuno y oración para que Dios le dijera lo que él tiene que hacer. Pero desgraciadamente mucho de eso se ha perdido, ¿verdad? Mucho de eso se ha perdido.
Yo en la semana, mientras estoy preparando mi estudio bíblico, estoy orando, pidiéndole a Dios, Señor, dame la inteligencia, dame la gracia para yo enseñarlo. Porque no es lo mismo yo tenerlo en mi cabeza y yo entenderlo que yo poderlo transmitir de una manera que la gente lo entienda. Es difícil. Pablo dijo que eso era así. Pablo lo dijo, se lo dijo a los hebreos. Esto es difícil para que usted lo entienda. Es difícil de explicar, hablando del Melquisedec. Es difícil de explicar. Y hay cosas que son difíciles de explicar, que nosotros, los que enseñamos, yo tengo el deseo en mi corazón. Mire, ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuál es mi alegría? Hacer la voluntad de Dios. Yo enseño por hacer la voluntad de Dios. Porque yo no quiero nada de esta vida. A mí no me interesa el mundo. A mí no me interesan las cosas de aquí abajo. Yo hace tiempo que moría a todas esas cosas. Hay cosas que usted tiene que morir a ellas. Y hay cosas que tienen que morir en usted. Son dos cosas diferentes. Eso lo dijo Pablo. Hay cosas a las que yo tengo que morir. Y hay cosas que tienen que morir en mí. Son cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, bajo el nuevo pacto, el cual es llamado el ministerio del Espíritu, toda administración es llevada a cabo por la unción, es decir, por el Espíritu Santo. 2 Corintios, vamos a verlo en 2 Corintios, capítulo 3, del 5 al 8, a ver qué dice. Dice aquí, mira lo que dice, mira el primer verso, el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. Escuche. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Qué está diciendo el apóstol? No es por mi competencia o por mi expertise o por mi sabiduría. ¿Yo? ¿Qué dice Pablo? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Y entonces la competencia mía, ¿de dónde tiene que provenir? De Dios, de arriba. Por eso yo tengo que orar. Por eso yo tengo que ayunar. ¿Para qué? Para que la competencia no sea mía, no sea de mi cabezota, sino que venga como por la unción del Espíritu Santo por medio de la palabra ungida de Dios. Se dice, en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Vio? ¿Cómo nos hizo Dios? Ministros competentes. O sea, si usted se pone a definir ese término competente, ¿qué significa? Bueno, genuino, ¿verdad? Algo poderoso. Eso es competencia. Cuando dos atletas se enfrascan en una competencia que cada uno da lo mejor que tiene. Entonces decimos, fulano tal es competente. O sea, aquel ingeniero es competente. ¿Por qué? Porque es un ingeniero que ha hecho obras que han sido perfeccionadas. Todo el mundo las ha aprobado y dice, no, eso es una obra tremenda. Eso es un hombre competente en lo que hace. Es un maestro competente. Es un maestro que enseña bien. Se conoce la materia. Pero si el maestro no se conoce la materia, entonces el maestro es incompetente. ¿Vio? Y qué mucho incompetente hay hoy en día en los púlpitos y en los lugares, predicando de Cristo y hablando de Cristo, pero que hay mucha incompetencia hay, porque hablan unas cosas que yo digo, pero ¿de dónde te saca eso? De aquí, de su cabeza. Pero cuando tú vas a lo escrito, tú dices, pero es que lo escrito riñe con lo que la persona está hablando. Ahora están diciendo, no existen apóstoles hoy en día. No existen apóstoles hoy en día. Pero si Pablo dijo que son 5 ministerios y el primero que menciona es apóstol, ¿verdad? Entonces el pastor sí existe, el evangelista existe, pero el profeta, el apóstol y el maestro, no, esos no existen. ¿Vio? ¿De dónde lo sacan? Son cosas que usted oye que usted no las puede entender. ¿Por qué?
Porque usted dice, si usted conoce la Escritura, usted dice, no, pues la Biblia no dice eso. Y Pablo lo dice claro en Romanos, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. ¿A quiénes fueron los que Dios puso primeramente en la iglesia? Apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol es la autoridad. El apóstol es la autoridad. Todos los apóstoles del Señor. Mire, Pedro fue apóstol. Pedro fue pastor. Pedro fue evangelista. Pedro fue profeta. Y Pedro fue maestro. Pablo fue los 5. Pablo fue apóstol. Pablo fue predicador. Pablo fue maestro. Pablo fue profeta y Pablo fue maestro, ¿verdad? Los cinco los cumplió Pablo. Y cuando usted mira a los apóstoles, Juan, mire a Juan. ¿Acaso en los escritos de Juan no hay profecía? ¿Hay profecía en los escritos de Juan? ¿Verdad que sí que hay profecía en los escritos de Juan? ¿Hay profecía en los escritos de Pablo? Claro que sí que hay profecía en los escritos de Pablo, pues ellos fueron profetas. ¿Vio? Y cada uno de los apóstoles fungieron dentro de los 5 ministerios. Los que la Biblia menciona fungieron dentro de los 5 ministerios. Pero hay 5 ministerios, hay veces que hay personas, por ejemplo, cuando yo me convertí, a mí Dios me movió en el evangelismo. Yo estuve en el evangelismo muchísimos años. Ya con el tiempo y la madurez, estuve de pastor en una iglesia pequeñita en Adjunta, que nos congregábamos en un rancho de esos de secar café, que los ratones cogían por ahí, que las hermanas a veces se pegaban a gritar, porque los ratones pegaban a pelear en las vigas arriba y a veces caían en el piso y seguían corriendo. Y allí nosotros dábamos nuestros cultos. Llovía y no nos mojábamos. Y teníamos el baño allí. Y las sillas que teníamos y el equipo que teníamos un speaker con un micrófono. Eso era lo que teníamos, no teníamos nada más. Entonces, nosotros tenemos que aprender que todo tiene que venir, ¿por qué? Por la gracia y la unción del Espíritu Santo. Hoy en día, pues eso ha cambiado. La gente dice, no, pues yo no necesito el Espíritu Santo, yo no necesito hablar en lengua, yo no necesito nada de eso. Usted va a ver la importancia que tienen las lenguas, porque la gente no le da importancia a eso. Para ellos las lenguas, eso no tiene que ver nada. O sí, deje que estudiemos eso, que usted vea. Dice, a un Cristo significa ungido. ¿Cierto? Jesús, cuando recibe la unción, se llamó el Cristo o el ungido. Después su nombre fue Jesús el ungido, Jesucristo. ¿Vio? Entonces dice, no llevó a cabo ningún ministerio hasta que fue ungido por el Espíritu Santo, por lo que vino a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec, que fue lo que ya yo le expliqué a ustedes. Ok, cuando usted mira, búsquese que después del capítulo 4 de Lucas, usted va a encontrar que después que Jesús regresa del desierto, entonces es que él empieza a hacer milagros. ¿Vio? Después que regresa del desierto, ya él había sido ungido por el Espíritu Santo, ya había sido llamado sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces que él empieza a fluir en su ministerio. ¿Vio? Antes de que los discípulos pudieran salir adelante predicando y bautizando, se les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre y fuesen investidos de poder desde lo alto. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. ¿Saben una cosa? Jesús le dijo eso a sus discípulos porque Jesús sabía que ellos no tenían el Espíritu Santo y que sin el Espíritu Santo ellos no iban a poder tolerar las cosas que iban a sobrevenir.
¿Qué pasó con Pedro cuando crucificaron a Jesús? Negó al Señor. Pero antes de eso Jesús le había dicho: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Fíjate que Jesús no le dijo: yo oré para que el Padre te libre. No, le dijo: yo he orado para que tu fe no falte, porque eso tenía que pasar. ¿Vio? Entonces el Espíritu Santo nos dice a nosotros: el diablo nos ha pedido para zarandearnos, pero yo he orado que tu fe no falte. ¿Vio? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Negó malamente al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando Jesús dijo de la cruz, ¿qué hizo Pedro? Se llevó la espada, ¿verdad? Pedro jaló la espada y se la llevó. Y cuando aparecieron los soldados, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada, pángana, y le cortó la oreja al tipo, rápido, no esperó un break, le mandó el machetazo y le tumbó la oreja. ¿Vio? Pero Jesús no se lo aprobó, ¿verdad? Que él dijo: no, espérate un momento, y le cogió la oreja al soldado ese y se la sanó. Y le dijo a Pedro: guarda tu espada. Entonces Pedro quería enfrentar las cosas como en la carne. ¿Ve? Cuando ellos iban aquella vez por allí, que vinieron unos creo que fueron unos samaritanos y empezaron a gritarle improperios a Jesús. ¿Y qué dijo? Creo que fue Pedro, le dice: Señor, ¿por qué tú no oras para que venga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es del espíritu que hay ahora, donde ya nosotros no oramos para que Dios mate a mi enemigo, sino que oramos por el enemigo para que Dios lo salve. ¿Verdad? Y Pablo dice: nos persiguen y ¿qué? Y lo toleramos. ¿Vio? Pero si la unción no está. ¿Por qué? Porque usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede tener el amor de Dios, porque el amor de Dios viene con el Espíritu Santo. Voy a leer este verso que es importante. Romanos capítulo 5, verso 5 creo que es, vamos a ver. 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo fue que fue derramado el amor de Dios en nuestro corazón? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el que pone el amor en nuestro corazón. De hecho, el primer fruto, como hablaba el hermano la otra vez, ¿cuál fue? El amor, capítulo 13, ¿verdad? Que habla del amor. ¿Vio? Y cuando usted oye y dice: porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Vio? ¿Cuál está en primer lugar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuche, ninguna ley, ni humana ni del cielo, está contra usted. Qué tremendo, ¿verdad? Solamente si usted tiene dentro de usted el amor de Dios. Porque usted lo podrán matar, a usted podrán hacer lo que quieran de usted, pero como usted tiene el amor de Dios en su corazón, no hay ley contra usted. Nada. Dice, eso está en Hechos 1, del 4 al 8, y Lucas 24, 49. Esto, por supuesto, aconteció en el día de Pentecostés, donde todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pablo siempre confesaba que era solo la unción del Espíritu Santo que lo había hecho a él y a otros que estaban con él en ministros competentes de un nuevo pacto, que fue lo que leímos ahorita. El propósito del bautismo en agua, sepultura del viejo hombre, la naturaleza pecaminosa adámica del hombre llamada el viejo hombre, aunque crucificada en el tiempo de la conversión, nuevo nacimiento, aún necesita ser sepultada. Esta naturaleza de pecado fue heredada de Adán y es una naturaleza de desobediencia y de rebelión. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5, 19. Así que ese Adán, esa criatura vieja que nosotros éramos,
¿Vino de dónde? Del Adán que cayó, a quien el diablo le sembró la rebelión en el corazón. Por lo tanto, nosotros heredamos la rebelión en el corazón. Y cuando usted nace en este mundo, usted de niño, pues usted es muy dócil y muy chulito y muy de eso, pero los niños empiezan a manifestar la naturaleza de Adán. ¿Vio? Los niños, desde que son niñitos, empiezan a manifestar la naturaleza de Adán. Y se ponen bravos, y se muerden, y patalean, y todo ese tipo de cosas. Todo eso es naturaleza caída, hermano. Empezamos a manifestar esa naturaleza desde que somos ya pequeños. Empezamos a manifestar la naturaleza de donde hemos nacido. Se dice, esta naturaleza de pecado fue heredada de Adán. Los descendientes de Adán vinieron a ser hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira. Efesios 2, del 1 al 3. Si usted quiere, copie los versos para que luego usted los busque. Aunque libre del dominio del pecado y perdonado de todos sus actos pasados de pecado y desobediencia, el creyente nacido de nuevo todavía tiene esta naturaleza de pecado residiendo en él. El bautismo en agua trata con esa naturaleza de desobediencia y rebelión. Romanos 6, del 1 al 7. Es una cosa con cortar el fruto malo de un árbol. Por ejemplo, mire lo que yo le digo. Usted puede decir, y no estoy hablando de un cristiano, va a decir una persona que no conoce a Dios, dice, estoy fumando mucho. Yo voy a dejar de fumar. Y viene y deja de fumar. Y hay otro que dice, yo estoy bebiendo demasiado. Estoy teniendo problemas con mi mujer. No, tengo que parar con esto. Y a lo mejor paran y dejan de beber. Y otras cosas más que podemos mencionar. Y la gente dice, no, está bien. Corté aquí, una ramita por aquí, la corté, ¿verdad? Otra ramita por aquí, la corté. Corté aquí otra ramita. Me arranqué un par de hojitas. Pero ¿y el tronco del árbol? ¿Vio? Usted le puede quitar todas las ramas a un árbol. ¿Y qué va a pasar al mes o a los 2 meses? Que usted va a empezar a ver que las ramitas empiezan a brotar otra vez, ¿verdad que sí? Ahora, si usted coge el árbol y lo corta de raíz, ¿verdad? Si usted coge el árbol y lo corta de raíz, ¿qué pasa? Que el árbol se fue. Ya usted lo cortó de raíz, ¿ve? Y eso es lo que dice el verso. Dice, pero otra muy distinta es poner el hacha a la raíz del árbol. Mateo 3, del 6 al 11. Vamos a ver ese verso si es ese el que quiero. Ok, aquí está. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Vio? Entonces, ese árbol malo, ¿qué hay que hacer con él? Cortarlo y echarlo al fuego. Y ese es lo que éramos nosotros. Nosotros tenemos que coger ese árbol, cortarlo y echarlo al fuego. ¿Vio? No recortar las ramitas. El bautismo en agua es un acto de obediencia al Evangelio. Cristo mostró que la única forma de conquistar la desobediencia es a través de la obediencia. Romanos 5, 19. Él fue obediente hasta la muerte, aún la muerte de cruz. Y en el bautismo el creyente se identifica con la obediencia a Cristo. Filipenses 2, 5. Romanos 6, 17. Cristo hizo la voluntad completa de Dios de igual forma en el bautismo. Él, creyente, hace una decisión de seguir sus pasos. Eso está en 1 de Pedro 2:21, ¿verdad? Eso lo podemos buscar. Estoy acabando ya, no se preocupe. Y quiero terminar con el tema hoy. 1 de Pedro, ¿qué dije yo? 2:17, ¿verdad? Sí, ese es el de ahorita, 1 de Pedro. 1 de Pedro 2:21, ¿verdad? Sí, 2:21. ¿Qué dice? Por nosotros,
dejándonos ejemplos para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas, ¿vio? Eso es lo que Pedro está diciendo. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas. ¿Eh? En 2 Corintios 16 se dice: en Cristo el primer Adán fue juzgado, ¿vio? Condenado, crucificado en la cruz y sepultado. Por esta razón a Cristo se le llama el postrer Adán, porque estaba terminando con la naturaleza caída de Adán a través de su muerte. O sea, la naturaleza caída de Adán fue llevada a la cruz y fue muerto. El Adán fue muerto. Adán no tiene remedio. Escuchen, Adán no tiene remedio. ¿Quién es Adán? Lo que nosotros éramos. Todos nosotros éramos Adán. Esa naturaleza adámica estaba en todos nosotros. Pero esa naturaleza no tiene remedio. Lo único que le espera es la muerte. Escuche, ese Adán tiene que morir. La envidia, la hipocresía, el engaño, la mentira, todas esas cosas tienen que morir en nosotros. Tienen que ir a la sepultura y quedarse en la sepultura para nosotros vivir una vida nueva. Como Pablo dijo que tenemos que celebrar la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Vio? No podemos celebrar la fiesta con panes con levadura. ¿Y qué es la levadura? La hipocresía. Eso lo dice la Biblia. La levadura es que la hipocresía. Entonces, nosotros no podemos celebrar esa fiesta, que de eso vamos a hablar más después. Estoy preparando un estudio bíblico de los dos pactos, lo que significaban las cosas en el antiguo pacto y lo que es ahora la realidad. Nosotros vivimos la realidad, lo verdadero, lo perfecto. En eso nosotros estamos. ¿Que hay gente que no está viviendo ahí? Claro que sí. Claro que sí. Hay gente que ha seguido viviendo en el Antiguo Testamento. Pero los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, los que hemos sido bautizados, los que hemos creído en el Señor y nos estamos moviendo hacia una vida de perfección, echando fuera de nosotros todas esas cosas, todo el fruto malo. Cortamos el árbol y lo arrancamos de raíz, lo cortamos, lo echamos al fuego. Todo eso. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu de Cristo que habla la Biblia tiene que formarse en usted y en mí. La Biblia dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dice la Biblia eso? No lo dice. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad que eso lo dice? En Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted dice, sí, voy a tener yo la mente de Cristo. Esta mente mía está más loca. ¿Verdad? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Él, cuando usted se arrepiente, Cristo entra en usted y Cristo empieza a poner en usted los pensamientos de Él. Eso es lo que significa que tenemos la mente de Cristo. Que nosotros ahora no pensamos como pensábamos antes, sino que pensamos como pensaba el Señor. ¿Ve? Una mente sana. ¿Que hay pensamientos malos? Pues claro que los hay. A veces yo estoy durmiendo de noche y cuando despierto me asusto. Y yo digo, uy, ¿qué es esto, Señor? En el nombre de Jesucristo, cúbreme con tu sangre. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que nosotros, mire, si el pajarito viene y se para en su cabeza y usted le hace, vete, el pajarito se va. Pero si el pajarito viene y se para en tu cabeza y vuelve el pajarito y vuelve y se para en tu cabeza y vuelve el pajarito y vuelve y se para en tu cabeza y tú no lo espantas, ¿qué está pasando? Que el pajarito hace un nido y ahí hace un nido y ahí pone su huevito y salen otros animalitos. Pero si usted, cuando el pensamiento malo viene, usted lo espanta, la Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea que cuando viene el pensamiento, usted dice, espérate un momentito. Cristo, aquí está. Mira este pensamiento, llévatelo. Y así
usted va a empezar a entender que usted va a empezar a tener mejor pensamiento, va a tener más paz en su vida, porque usted va a empezar a descansar en lo que Dios es poderoso para hacer. Falta mucho más hablar que el bautismo, pero yo voy a terminar aquí en esta noche. Y vamos a dejarlo del bautismo ahí. Aquí hay mucho material para estar hablando como un mes más acerca del bautismo en agua, pero lo vamos a dejar ahí. Así que, Padre, te doy gracias en esta noche. Te pido, Señor, que tú nos bendiga grandemente, que tu palabra, Señor, la hayamos recibido, que nuestros oídos estén abiertos para recibir, Señor, tu palabra preciosa. Gracias, Dios mío, por darnos el denuedo de compartir tu palabra y de que cada día podamos seguir, Señor, avanzando en esta vida para que tu nombre sea glorificado en nosotros y para que nosotros podamos siempre ser, Dios mío, los que te demos gloria y los que demos testimonio al mundo y de que tú eres real y que tú eres verdadero. Amén, Padre mío, y por Jesucristo tu Hijo te lo pido. Bendiciones a todos los hermanos en esta noche.